Loac calendario. Según la cronología del libro de Shemot, Éxodo, mes sexto, año 5995. Del lunes 25 de agosto, Rosh Hodesh, al martes 23 de septiembre, 2025. Día 30, novilunio del mes sexto. Este mes, los días de reposo son los días domingos romanos. Eso no hace santo a este día domingo romano. Días de Shabbat del mes sexto, año 5995. Día primero, Rosh Hodesh Rishon, Éxodo 12:2. Lunes 25 de agosto, primer brillo de la nueva luna. Día séptimo, primer Shabbat, domingo 31 de agosto. Luna cuarto creciente. Día 14, segundo Shabbat, domingo 7 de septiembre, un día antes de luna llena. Día 21, tercer Shabbat, domingo 14 de septiembre, luna cuarto menguante. Día 28, cuarto Shabbat, domingo 21 de septiembre, luna menguante. Día 15 lunar, mes sexto, luna llena. Génesis 1:14, Éxodo 2:2, Salmo 81:3, domingo 7 a lunes 8 de septiembre. Primer novilunio, mes sexto, día 29, es día de nueva luna, es Hodesh en hebreo. No se debe contar dentro de la semana de 7 días. Primera Samuel 20:24, domingo 21 a lunes 22 de septiembre. No es Rosh Hodesh y menos Shabbat. Tampoco se cuenta dentro de la semana de 7 días. Segundo novilunio, mes sexto, día 30. Es día de nueva luna. Es Hodesh en hebreo. No se debe contar dentro de la semana de 7 días. Primera Samuel 20:27. Lunes 22 a martes 23 de septiembre. No es Rosh Hodesh y menos Shabbat. Tampoco se cuenta dentro de la semana de 7 días. Día primero, mes séptimo. Rosh Hodesh Rishon. Yom Teruah. Primer brillo de la nueva luna. Martes 23 a miércoles 24 de septiembre, 2025. Día 15 lunar, mes séptimo, Sukkot. Levítico 23:34. Luna llena, Génesis 1:14. Éxodo 2:2. Salmo 81:3. Martes 7 a martes 14 de octubre, 2025. Con esto se entiende perfectamente porque los días 15 del primero, 15 del tercero y 15 del séptimo mes fueron señalados Otot para cosechar los primeros frutos en luna llena de los días 15, pues están más jugosos y listos para cosechar, y como mandamiento los primeros frutos fueran para el Creador del universo. Acontecimientos acerca del mes sexto. Ezequiel 8:1. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Eloa, nuestro Adón. Ezequiel 8:2. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. ¿Los lomos quedan en la espalda? Génesis 35:11. Y dijo Elohim: Yo soy el Shaddai, sé fructífero y multiplícate. Una nación y una comunidad de tribus habrán de descender de ti,
reyes de tus lomos saldrán. Éxodo 20:26. No ascenderás por gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. Éxodo 28:42. Habrás de hacer para ellos calzones de lino para cubrir la carne de la desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Habrán de llegar. En los anteriores versos se demuestra cómo tenía que cubrirse. Los lomos, el sacerdote. Deuteronomio 33:11. Hiere los lomos de sus enemigos que se han levantado contra él, y de los que le aborrecen, para que no se levanten más. La expresión hiere los lomos denota claramente infligir una herida tan profunda que el enemigo quede incapaz de recuperarse o levantarse de nuevo. En el contexto bíblico, los lomos simbolizan la potencia generativa, por lo que dañarlos es anular la capacidad de dar fruto. Primero Reyes 12:10. Los jóvenes con los que había crecido, que estaban delante de su rostro, le dijeron: Este pueblo que te dijo, tu padre hizo nuestro yugo pesado, pero tú hazlo ligero para nosotros. He aquí la respuesta que le debes dar. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. No se trata de autoridad espiritual ni de espalda. Es una comparación vulgar y burlona, casi insultante, sobre la parte reproductiva. Hebreos 7:5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torah. La ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Hebreos 7:10. Dice que Leví estaba aún en los lomos de Abraham. En griego, osfus, lomo, externo, es decir, cadera, interno. Por extensión, poder procreativo. También se menciona para las mujeres. Isaías 32:11. Temblad, oh reposadas, turbaos, oh confiadas. Despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose los pechos, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. En hebreo la palabra más usada es matnayim, que literalmente significa cintura, caderas o lomos. Cuando se habla de los lomos de Abraham, se refiere a su descendencia, que saldría de sus entrañas, su simiente. Eloa le entrega las segundas tablas a Moshe en el Sinaí. Éxodo 34:1. Y Eloa dijo a Moshe: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Esto sucedió el día primero del mes sexto, Rosh Hodesh, y empieza a contarse los 40 días y 40 noches. Y al término de estos 40 días, Moshe desciende del monte con las segundas tablas, y su rostro resplandeciente, el día 10 del séptimo mes. Éxodo 34:29. Éxodo 34, 2 y 3. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Éxodo 34, 11 al 17. Eloa le advierte a Moshe de no hacer alianza con los pueblos que habitaban en Canaán, derribar sus altares y sus imágenes, ni tomar hijas para sus hijos. También le recuerda las 3 fiestas anuales de peregrinación. Éxodo 34, 18 al 25, que ya se las había ordenado el mes tercero de la llegada al Sinaí. Éxodo 23, 14 al 16. Las 3 moedim de peregrinación y por qué del día 15 al 21. En el mes sexto se recuerdan las 3 moedim principales: Pesach, Matzot, Shavuot y Sukkot.
La primera orden aparece en Éxodo 23, 14 al 16, en el monte Sinaí, cuando se establece el pacto. Allí Eloa señala que 3 veces al año, todo varón debía presentarse delante de él, en la fiesta de los panes sin levadura, Matzot, la fiesta de la siega, Shavuot, y la fiesta de la cosecha, Sukkot. Éxodo 34, 18 al 26. Después del pecado del becerro de oro, al renovar el pacto, Eloa vuelve a ordenar las mismas fiestas, confirmando que las Moedim no podían ser borradas por la infidelidad de Israel, sino que quedaban como señal perpetua del pacto. En Levítico 23, donde se presenta el calendario sagrado, desde la perspectiva sacerdotal. Aquí no solo se mencionan las 3 fiestas de peregrinación, sino también el Shabbat, el novilunio, Yom Kippur y otras convocaciones santas. Es la sección litúrgica más amplia, destinada a guiar a los sacerdotes y al pueblo en el servicio de cada cita. En Deuteronomio 16, Moshe las repite antes de entrar en la tierra prometida. El énfasis ya no es litúrgico, sino práctico y comunitario. Debían celebrarlas en el lugar que Eloa escogiera, incluyendo al extranjero, al huérfano y a la viuda, mostrando que las fiestas no eran solo memoria agrícola o histórica, sino también justicia social y unidad nacional. El día 21, si es Shabbat semanal, no es el día 22. Éxodo 34, 18 al 21. No está hablando de Pesaj, pero eso no significa que no haya la conexión con Matzot. Verso 18. La fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días. Comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. El texto habla de 7 días completos, del 15 al 21 de Abib, pero no menciona el día 14, sino la pureza del pan sin levadura durante esos 7 días. Esto establece un bloque de tiempo consagrado, de 7 días santos. Shabbat dentro de la fiesta. Verso 21. 6 días trabajarás, mas al 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. El mandamiento de descansar el 7º día aparece justo después de los 6 días de Matzot. Si lo leemos en continuidad, ese Shabbat del verso 21 no es cualquier Shabbat semanal, sino el 7º día de Matzot, el 21 de Abib. Entonces, ¿cómo es posible que judíos mesiánicos afirmen que Yeshua, resucitando el día 17 de Abib, el 3er día de Matzot, lo consideren como un Shabbat semanal? Eso es imposible, ya que el calendario de Israel de esa época se regía por la cronología del Sinaí. El código oculto en Éxodo 34, del 18 al 21. Si se lee en ese marco, el texto mismo está diciendo: día 15, día 1, empieza la fiesta, el primer día de la semana, ordenado como santa convocación. Mikra Kodesh es un Shabbatón, pero no un Shabbat semanal. Se puede preparar alimentos. Éxodo 12:16, días 16 al 20 son días laborables. Día 21, 7º y último día de la fiesta. Es Shabbat solemne, es decir, la Torá misma determina que el día 15 es el primer día de la semana. El día 21 de Abib es el Shabbat de Levítico 23:15 y el Omer Reshit el día 22 de Abib. Esto demuestra lo que está escrito en la Torá. Judíos talmúdicos enseñan que el 15 es Shabbat y el día 16 es un domingo. Este pasaje los descalifica, porque el texto marca al día 15 como el primer día de la semana. Doctrina Nazratim.
Dicen que el 15 es Shabbat y el 16 es primer día de semana. No es así, porque aquí se revela que el día 15 es el comienzo de semana, día primero, y el día 21 es el último día de la fiesta, es el Shabbat, el séptimo día de reposo que anuncia Levítico 23:15. Judíos mesiánicos, raíces hebreas e independientes creyentes en Yeshua sostienen que el Mashiach resucitó el día 17 de Aviv y que es un Shabbat, siguiendo las directrices del calendario romano. ¿Cómo puede haber un Shabbat semanal en medio de la fiesta de Matzot? Confirmaciones en la Torá. Levítico 23:14. No se podía comer del grano nuevo antes del día 21, sino hasta este mismo día, es decir, el día 22, cuando se mecía el Omer Reshit, primicias de la cebada. Josué 5:11. Israel comió del fruto de la tierra y espigas nuevas tostadas el día después, de Pesaj, día 14, y Matzot, día 21, es decir, el día 22 de Aviv. Éxodo 16, 29 y 30. Se observa el patrón de 6 días de trabajo y reposo en el séptimo, o sea, del 15 al 21, del mes segundo de la salida de Egipto, que es la primera semana del maná, aplicado exactamente igual a Matzot, del día 15 al día 21 de Aviv. Tradiciones rabínicas del mes de Elul. El origen de la tradición. Esta costumbre se basa en el relato de Éxodo 34, 28 al 30, cuando Moshe subió al monte, en Rosh Yodesh del mes sexto, para interceder por el pecado del becerro de oro. Permaneció 40 días en ayuno y oración, y descendió en el día 10 del mes séptimo, Yom Kippur, trayendo de nuevo las segundas tablas de la ley y con su rostro resplandeciente. Tras ser perdonados, se les ordenó celebrar año tras año el sacrificio de Yom Kippur. A partir de allí, quedó por mandato el día de expiación por aquel pecado, que solo lo cumpliría el Mashiach en sus días. La práctica de los 40 días de Teshuvá. En el judaísmo rabínico existe la tradición de observar 40 días de Teshuvá, arrepentimiento, que comienzan el día primero del mes sexto, Elul para ellos, Éxodo 34, 1 y 2, y terminan el día 10 del mes séptimo, Yom Kippur, Éxodo 34, 28 al 35. Sin embargo, debemos entender que esta práctica no proviene de la Torá, sino de una costumbre rabínica posterior. Y aunque se hagan rezos, plegarias y ayunos, si no se obedece la Torá, de nada sirve. Rezan el Salmo 27, 1 o 2 veces al día, escuchan el shofar cada mañana en la sinagoga, aumentan en caridad, sedaká y el estudio de Talmud, pensando que con ello se acumulan méritos para ser inscritos en el libro de la vida. Algunos también hacen ayunos parciales. La idea es prepararse espiritualmente para llegar limpios a Yom Kippur. Realizan incluso el ritual del caparot con un gallo, como si fuera una cobertura, sustitutiva de sus pecados. La raíz de estas prácticas es la idea rabínica de que, al aumentar la caridad en su mes de Elul, se acumulan méritos para ser inscritos en el libro de la vida, empezando en Rosh Hashanah y luego ser sellados en Yom Kippur. Rosh Hashanah es en el mes de Aviv, Éxodo 12:2. Lo que sí está escrito es Yom Teruah, el día primero del mes séptimo, Levítico 23:24. La tradición rabínica sustituyó Yom Teruah por Rosh Hashanah, cambiando su esencia
para que no se relacione al Mashiach Yeshua, que ya vino hace 2000 años, con el Mashiach que ellos aún esperan, ocultando así su verdadero anuncio profético. Mi propia experiencia. Yo mismo creí esta tradición durante 15 años. Me vestía de blanco, me postraba boca abajo, rostro en tierra, como muestra de humillación, y procuraba no llevar nada de cuero, como dictan las costumbres rabínicas. Lo hacía convencido de que así me acercaba a Eloah, esperando ser inscrito en el libro de la vida. Hasta que un día comprendí que a la luz del Mashiach, ese ritual no era necesario, porque con su sacrificio ya hemos sido perfeccionados delante del Padre. Juan 16, 25 al 33. Hebreos 10:14. Pues la verdadera inscripción en el libro de la vida no ocurre en un ciclo anual, sino en el juicio final. Apocalipsis 20, 11 al 15. La cual ocurre solo después de la gran tribulación y el juicio del trono blanco. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se enseña también que este día de Yom Kippur es el momento para pedir perdón a tu hermano. Sin embargo, la Torá, en Levítico 19, versos 17 al 18, ordena no guardar rencor ni aborrecer en el corazón, sino amar al prójimo como a uno mismo. Y Pablo confirma lo mismo en Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, el perdón no debe esperar un año entero, sino resolverse de inmediato. De lo contrario, se convierte en tradición sin obediencia real al mandamiento de Eloah. El cumplimiento en el Mashiach. Esto confirma lo que decíamos antes. Es un sistema de obras que se repite año tras año, mientras que en Mashiach estamos siendo perdonados, apartados, con un solo sacrificio perfecto. O sea, ya tenemos el acceso pleno por el sacrificio de Mashiach, pero seguimos caminando en obediencia y purificación. No significa que ya estamos inscritos en un sentido legal, sino que el sacrificio de Mashiach nos ha hecho perfectos, en una posición delante de Eloah. El verdadero llamado a Teshuvah. Por eso, insistir en rezos esos 40 días es como negar la eficacia de la obra del Mashiach, y se confirma lo que Daniel 9:27 advierte: hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. La verdadera Teshuvah no consiste en seguir rituales humanos, sino en volver de corazón al sacrificio único y suficiente del Mashiach. Él nos liberó de la condena del becerro de oro y de todo pecado que hayamos cometido en nuestra vida pasada. Más bien, hagamos Teshuvah por haber seguido tradiciones de hombres y volvamos al camino correcto del Evangelio. Advertencia en Brit Hadashah. El Mashiach nos advirtió. Mateo 23, 2 al 4. En la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que, haced y guardad todo lo que os digan, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cátedra de Moshe. Era la posición de leer y enseñar la Torá en las sinagogas. Cuando leían la Torá escrita, había que obedecerla. Hechos 15:21. Haced y guardad lo que os digan. Se refiere a la lectura de la Torá, la palabra de Eloah, no a las tradiciones de los ancianos de Judá. No hagáis lo que ellos hacen, porque ellos cargaban al pueblo con mandamientos humanos y no vivían lo que predicaban. Aquí está la advertencia: no rechazar la Torá, sino rechazar la hipocresía y las adiciones rabínicas que enseñan de acuerdo al Talmud.
lo que no han comprendido, y muchos que insisten en prácticas rabínicas y evangélicas manipuladas. El Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, 19 al 21. Cita: los que éramos gentiles, no creyentes de entre las naciones, y que reconocemos al Eloa de Israel, nos ordenan apartarnos de idolatrías y de los rudimentos del mundo, estudiando a Moshe, como lo cita el verso 21, y guardando la Torá escrita, y confiando en la gracia del Mashiach. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Este mandamiento aparece en medio de instrucciones sobre las primicias de la tierra, las fiestas señaladas, Moedim, y la relación de Israel con los pueblos paganos. Por eso, más que una norma alimentaria, parece ser una advertencia contra prácticas paganas de fertilidad. Muchos investigadores afirman que en Canaán existía un ritual donde se cocía un cabrito en la leche materna y luego se vertía sobre la tierra para fertilizarla. Esto era una imitación idolátrica, prohibida a Israel. Veamos el origen del asunto. Génesis 18:8. Cuando Abraham recibe a los 3 varones, uno de ellos no identificado en el texto, como Eloa mismo, sino como el ángel de Eloa, Abraham les ofreció mantequilla, leche y un becerro preparado. El texto no dice que lo comieran en tiempos separados, ni que Abraham hiciera distinción entre carne y lácteos. Esto muestra que en la fe original de los patriarcas no existía esa separación rabínica. Si esa práctica hubiera sido pecado, ¿cómo es que Eloa mismo participó simbólicamente en esa mesa? Entonces el texto donde le dijo a Moshe, Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, Abraham no vio la esencia del rostro de Eloa, sino que recibió una manifestación de su presencia en el ángel de Eloa, a través de la cual se gozó, tal como Yeshua lo confirmó. Juan 8:56. Ahora el contexto del mandamiento. Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos. De tu tierra traerás a la casa de Eloa tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Aquí el énfasis es que las primicias deben dedicarse a Eloa, no usarse en rituales paganos, como cocinar cabrito en leche, lo cual era visto como un rito de fertilidad. Éxodo 34:26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Eloa tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. El mandato reaparece junto a las Moedim y el servicio en el templo, reforzando que Israel no debe imitar prácticas paganas en el culto ni pervertir los dones de la tierra. Deuteronomio 14:21. Ninguna cosa muerta comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo, a Eloa tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aquí se aclara. No comer nevelá, animal muerto sin ser degollado ritualmente, y se repite la prohibición de cocer cabrito en la leche materna, como recordatorio de que Israel es pueblo santo y separado. Cada repetición conecta con un tema distinto. Primicias. Éxodo 23:19. Aparece en la sección de las primicias y Moedim. Ahí el mandamiento conecta con la consagración de los frutos de la tierra. Pacto renovado. Éxodo 34:26. Surge después del episodio del becerro de oro, cuando Eloa vuelve a dar instrucciones a Moshe y restablece la relación. Por eso algunos lo llaman un pacto renovado. Éxodo 34:10. He aquí yo hago pacto.
Santidad alimentaria. En la repetición de la ley, Torá, Deuteronomio. El contexto de los animales limpios e inmundos. Aquí el énfasis es la santidad alimentaria. De Israel, pueblo apartado. El mandamiento no dice, no comerás carne con leche, sino, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Es una imagen muy concreta, no una norma general de cocina. Su sentido original fue no mezclar vida y muerte en un rito idolátrico. Interpretación rabínica. Con el tiempo el judaísmo rabínico amplió y utilizó este mandamiento hasta convertirlo en una ley dietética estricta, como si fuera una mitzvah. Mandamiento. No mezclar carne con leche en ninguna forma. Tener vajilla separada para carne y para lácteos. Incluso 2 refrigeradores, en hogares muy ortodoxos. Conclusión espiritual. El mandamiento no es contra una receta culinaria, sino contra un rito pagano. La tradición rabínica levantó un muro extra, pero Mashiach nos mostró que la verdadera pureza no depende de lo que entra en la boca, sino de lo que sale del corazón. Matillahu 15:11. En Abraham vemos la evidencia de que carne y leche no eran incompatibles en sí mismas. Aplicación actual. Idolatría. El mandamiento nos protege de caer en ritos paganos que mezclaban elementos de vida, la leche, y muerte, la carne. Salud. Es cierto que mezclar ciertos alimentos puede ser pesado para la digestión. Una hamburguesa con queso, por ejemplo, no es pecado, pero sí puede afectar a la salud si es un hábito constante. Espíritu. Lo central es no pervertir los dones de Eloa, primicias, alimentos, fertilidad de la tierra, en rituales idolátricos. Esto es lo que vemos hoy. Una muralla de tradición alrededor de un mandamiento que no tenía originalmente ese sentido. Como la tradición de no teñir arroz con frijoles en Shabbat. ¿Qué calendario usaban los discípulos y el Mashiach? El texto del Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, no menciona los nombres babilónicos de los meses judíos. En su lugar se habla de días del mes. Por ejemplo, el día 14 del mes primero, fiestas o Moadim, Pascua, Pesaj o Pentecostés, Shavuot, días de la semana, el primer día, el sexto día, el séptimo día. Ningún evangelio ni carta apostólica nunca mencionaron Nisan, Sivan, Tamuz, ni Av. Eso es una señal muy clara de que el calendario babilónico no regía la vida de Yeshua ni de sus discípulos fieles, y mucho menos el calendario de los invasores romanos. Yeshua y los emisarios no usaron ni transmitieron el calendario babilónico, ni sus nombres. Los que hoy siguen repitiendo esos nombres lo hacen por tradición rabínica, no por fidelidad a la Torá, ni al testimonio de los verdaderos discípulos del Mashiach, porque esos nombres no vienen de la Torá, sino del exilio. ¿Por cuál calendario entonces creen ustedes que se guiaban en el primer siglo y durante los 40 años por los desiertos? El calendario de Enoc quedó cancelado por Eloa. Libro de los Jubileos, festividad de las semanas. Capítulo 6, verso 18. Toda esta festividad se venía celebrando en los cielos, desde el día de la creación hasta los días de Noaj, durante 26 jubileos. 1300 años y 5 septenarios, 35 años, y Noaj y sus hijos la guardaron por 7 jubileos y 1 septenario, 350 años y 7 años, cuando murió Noaj. Sus hijos la violaron hasta los días de Abraham y comían sangre.
Verso 19. Pero Abraham la guardó, al igual que Isaac y Jacob, y sus hijos hasta tus días, en los cuales la descuidaron los hijos de Israel, hasta que se la renové en este monte, Sinaí. Luach Shana, calendario de Israel. ¿Es con el sol o es con la luna? Nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué en el principio no se mencionan estaciones? Desde la creación hasta el diluvio no existían estaciones, como hoy las conocemos. El clima era estable. Entonces, ¿cómo medían el tiempo? Con un calendario de un sistema basado en ciclos perfectos de 30 días por mes. Más de acuerdo a un mes lunar que a un mes solar de lo encontrado en Qumran y atribuido a Enoc. Y aunque las fiestas eran celestiales, aún no existía ninguna mención de estaciones en la Torá. Pero aquí viene el engaño. En Génesis 1:14 se ha traducido la palabra hebrea, onot, que son estaciones, cuando en realidad el texto dice que las luminarias, meorot, fueron puestas para señales otot, para las moedim, convocaciones, los tiempos señalados de Eloah, Matzot, Shavuot y Sukkot. ¿Ven la trampa? Onot y otot suenan parecidos, pero no significan lo mismo. Una pequeña confusión que lo cambió todo. Los cambios vienen es por las traducciones. ¿Y qué ocurrió después del diluvio? Noah te guardó esta festividad durante 1335 años, pero cuando murió, sus hijos la pervirtieron. Dejaron de contar los tiempos santos. Empezaron a comer sangre. Se olvidaron de lo celestial y se hundieron en lo terrenal. Sefer Ha-Yobelim, Jubileos capítulo 6, versos 18 y 19. Y entonces, ¿quién la restauró? Fue Abraham, y luego Isaac, Jacob y sus hijos, hasta que llegó el cautiverio en Egipto, luego de la muerte de Yosef. Pero atención, allí tampoco había estaciones visibles. El sistema solar ya no servía en los desiertos. ¿Cómo iban a medir los tiempos sin agricultura, sin lluvias, sin solsticios claros? Por eso, en el monte Sinaí, Eloah no solo renovó las Moedim, renovó el Luach Shana, calendario, Éxodo capítulo 12 al capítulo 19, Yobelim 6:19. No el solar corrompido, sino el lunar, visible, contable, celestial. Nos damos cuenta ahora, no fue una nueva fiesta, fue una restauración de lo antiguo, pero con una señal nueva, la luna, Yareaj. Leyes sobre los jubileos, Pesach y el Shabbat. Libro de los Yobelim, Jubileos. Capítulo 49, verso 22. Tú, Moshe, ordena a los hijos de Israel que guarden la norma de Pascua. Pesach. Éxodo 12:6. Como te fue ordenado, señales ese día, la festividad de los ácimos. Matzot. Panes sin levadura, cada año para que coman los ácimos durante 7 días. Del día 15 al día 21, de Aviv. Éxodo 12, versos 15 al 21. Capítulo 50, verso 1. Después de esta ley, te di a conocer los Shabbatot, en el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Éxodo 16:1. El primer Shabbat que celebró Israel luego de salir de Egipto. Fue en el mes segundo, el día 21, en luna cuarto menguante. Éxodo 16:30. En el desierto de Dovka, Números 33:12. Durante la cuarta semana para Shavuot. Verso 2. También te indiqué, en el monte Sinaí, los Shabbatot de la tierra, y asimismo los años de jubileo. Verso 3. También la tierra tendrá sus Shabbatot, cuando moréis en ella, y conocerá el año de jubileo. No se puede utilizar un calendario extranjero, y menos pagano, para identificar esta fecha tan importante. Por eso hay tantos debates.
que si el viernes, que si el miércoles, que si el domingo, y muchísimo menos que Mashiach Yeshua resucitó en un Shabbat. ¿Cómo puede haber un Shabbat el día 15 y en algunas interpretaciones 2 Shabbat en la mitad de la fiesta de Matzot, los días 15 y 17 de Aviv, cuando en realidad los 2 Shabbat son al comienzo el día 14 y al final el día 21? Éxodo 16:30. Eloa le entrega las segundas tablas a Moshe en el Sinai. Se confirma el día 21, que si es Shabbat semanal, no es el día 22. Se aclara el asunto de las tradiciones rabínicas, del mes de Elul, el cumplimiento en el Mashiach, el verdadero llamado a Teshuvá. Se aclara también el tema de no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Exhortación para el impío. Ezequiel 3, versos 17, 18 y 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Luach Shana, calendario de Israel, mes sexto, del año 5995, del lunes 25 de agosto, Rosh Hodesh, al martes 23 de septiembre 2025, día 30 novilunio del mes sexto.